Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Piero, por la presentación. Nada más, confírmame si se puede, escuchar. Hola, Piero, ¿me confirma si Te se escucho un poco escucha bien? entrecortado, Ever. Ever, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Se te escuchó un poco entrecortado al inicio. A ver, ahora sí me confirmas. Sí, mejor, se escucha mejor. Sí se escucha ahora, Ever. Ya, ok. No logro escuchar el audífono. Ya, me voy a retirar los audífonos. Ahí sí se logra escuchar, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Ya, ok, muchísimas gracias. Bien, voy a compartir unas diapositivas acerca del tema que voy a tratar el día de hoy, para que también puedan seguir ustedes y no solamente pueda hablar. El tema de hoy que se me ha convocado y el cual he podido redactar algunos PPTs para que sea un poquito más dinámico la disertación, es acerca de los delitos pues, cometidos por funcionarios públicos. Específicamente va a tratar acerca de los delitos de corrupción de funcionarios, de cohecho, pero en específico voy a tratar tres delitos, o bueno, en sus tres modalidades, lo que es cohecho pasivo propio impropio, cohecho activo propio impropio y lo que es el cohecho activo genérico. En ese sentido, primero voy a partir dando una breve introducción acerca de los delitos pues, de corrupción de funcionarios. Como todos ya sabemos, en la actualidad, y no creo que nadie es ajeno a ello, creo que de cerca se ha vivenciado por los diferentes medios de comunicación, sobre todo, eh, es de que en casi todas las instituciones del Estado, sobre todo en los últimos tiempos, pues se ha dado una serie de actos de corrupción. Vuelvo a recalcar, esto se da casi en todas las instituciones y sobre todo se vio últimamente actos de corrupción más ligados a temas políticos, más ligados a temas políticos. Entonces, pero ello no es ajeno también a temas en el ámbito pues del sistema judicial, ¿no? Como hemos visto en la actualidad, inclusive tenemos a magistrados, a jueces que en la actualidad se encuentran o bien se encuentran fugados o algunos pues como no habidos y que han en su momento pues han cometido actos de corrupción y por el motivo se le están investigando. Ahora, ello es un poquito, como se dice, más, a grosso modo decirlo, un poquito más delicado en cuanto a instituciones que están vistos, pues, como dicen, el ojo de la tormenta, pero sin embargo, ello también ocurre en instituciones que no están tanto en se podría decir, en una corrupción, eh, yo lo diría en temas, por ejemplo, o en instituciones mucho más pequeñas, pero que también hay estos temas de corrupción, sino que lamentablemente, pues, no todos los portales de los periódicos pues, sacan estas noticias a diario, pero ello se da pues en todas las instituciones del Estado. Ahora, para partir primeramente a hablar acerca de un delito de corrupción de funcionarios, tendremos que ver pues quiénes son funcionarios o servidores públicos que están inmersos en este tipo de delitos y para ello pues nos vamos al artículo 425 del Código Penal que establece específicamente quiénes pueden cometer este tipo de delitos. Como ya lo dije, vamos a tocar el día de hoy cohecho pasivo, cohecho activo y cohecho genérico. En ese sentido,
es importante pues conocer quiénes son aquellos que pueden estar inmersos dentro de este tipo de delitos. Como punto número 1, el artículo 425 pues nos señala los que están comprendidos en la carrera administrativa. Mayormente son pues aquellos que trabajan para el Estado y sobre todo pues ellos se pueden encontrar o pueden estar laborando pues en cualquiera de las instituciones, ya sean municipalidades distritales, municipalidades provinciales o inclusive gobiernos regionales. Asimismo, señala como punto número 2 aquellos que desempeñan cargos políticos o de confianza o incluso a elección popular. Ellos, pues ya sabemos que pueden ser, ya sea por concurso, pueden ser inclusive desde un regidor, un alcalde, que son obviamente elegidos por acción popular, pero que también pueden estar inmersos en ese tipo de delitos. Y como se ha visto, pues, en diferentes casos, es más, un caso muy reciente, por ejemplo, acá en Trujillo, en La Libertad, donde yo me encuentro, hace poquitos días se ha vuelto, o bueno, ha sido detenido el alcalde nada más de aquí de una provincia de Sánchez Carrión, de Huamachuco, que ha sido detenido justamente por ese tipo de delito de cohecho. Como tercer punto tenemos pues todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado. Ello en virtud de que, si bien es cierto, ya no hace mención el tipo de régimen laboral que puede ser, como dije, en la ley de la carrera administrativa o puede estar dentro de la carrera del decreto ejecutivo 276 o puede estar de repente, o puede inclusive ser un CAS, pero no para el Código Penal, no indica que necesariamente tiene que ser un régimen específico, sino del tipo de función que desempeña o del cargo que actualmente se encuentra desempeñando y pues obviamente realiza funciones relacionadas a actividades del ejercicio de la función pública. Como punto número 4, nos menciona pues los administradores y depositarios de caudales embargados o depósitos por autoridad competente. Y como punto número 5, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que pueden estar inmersas y que pueden cometer este tipo de delitos, que el Código Penal lo ha designado para ellos como que un delito ya específico, que también sería bueno tocarlo, pero que vamos a poner inclusive algunos casos a manera de ejemplo. El punto número 6 menciona pues los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, y como punto número 7 menciona los demás indicados por la Constitución Política y la ley. Ello hace referencia obviamente a aquellos que por razón del cargo o en razón en la entidad donde se encuentran desempeñando una función, como dije, que sea relacionada con la administración pública, también pueden estar inmersos dentro de este tipo de delitos. Ahora, ¿cómo yo sé que tal persona ha cometido un hecho delictivo o un delito de cohecho? Aquí pues vemos o estamos viendo que tienen que ser ese sujeto activo, esa persona que va a cometer ese tipo de delito, tiene que realizarlo, pero que siempre y cuando esté dentro de sus actos propios de la función que desempeña como funcionario o servidor público. Es por ello que esos actos propios de esa persona, de ese funcionario o servidor, tienen que estar establecidos en el MOF, en el ROF, en el MAPRO, inclusive en directivas, inclusive en algunas instituciones pueden estar en algunos oficios o inclusive en cartillas funcionales. El MOF, pues obviamente es el Manual de Organización y Funciones que lo maneja todas las instituciones públicas. El ROF es el Reglamento de Organización y Funciones, que también están establecidas ahí las funciones de todas las personas de la administración pública. Ahora, consideré necesario también poner ello, ¿por qué? Porque si les pongo un ejemplo, por decir, de un delito de cohecho, y por obvias razones
se logra identificar que esta persona por ejemplo, cometió un delito de cohecho, recibió de repente una dádiva, un soborno, pero la función que él iba a desarrollar no está dentro de su manual de organización funciones, no está dentro de su cartilla funcional, no era un acto propio de su función, pues obviamente no se puede tipificar como un delito de cohecho. Es por ello, es importante saber que si ese funcionario o ese servidor, el acto que va a omitir o va a vulnerar producto de esa dádiva, producto de ese soborno que va a cometer, tiene que estar pues enmarcada dentro del MOF, dentro del ROF, del MAPRO, y como dije, en algunos casos inclusive en oficios, en directivas o en la propia cartilla funcional que debe tener todo funcionario servidor público que trabaja obviamente para el Estado en todas las instituciones del Estado. Entonces, como primer punto, vamos a diferenciar cómo se identifica, cómo se cualifica lo que son los delitos pues, de cohecho. Y como dije el día de hoy, vamos a tocar específicamente lo que es el cohecho pasivo, tanto el propio como el impropio, el cohecho activo y el cohecho que se desencadena, pues el cohecho genérico propio e impropio. ¿Cómo diferenciamos un cohecho pasivo de un cohecho activo? La diferencia es una diferencia bastante simple. Para poder identificar es que en el cohecho pasivo se va a identificar o se va a poder diferenciar del cohecho activo, es de que en el cohecho pasivo se realiza o se identifica la actitud o la calidad desde el funcionario servidor público. Desde ese punto es de que se va a poder identificar si el delito es un cohecho pasivo o es un cohecho activo. El cohecho pasivo, como dije, se estudia o se evalúa, se analiza desde el punto de vista del funcionario que comete, pues, o atenta o vulnera o realiza los actos funcionales propios ya sea con violación de sus funciones, de sus obligaciones, o en caso que sea pues un cohecho pasivo impropio, muchas veces pues realiza o recibe alguna dádiva, inclusive sin vulnerar sus funciones, que también se identifica desde el punto de vista de la calidad del funcionario servidor público. En el caso del cohecho, pues, activo, simplemente se analiza desde el punto de vista del particular. O sea, se analiza la actitud o la calidad de la gente, se podría decir en este caso, pero desde el punto de vista del particular. ¿Qué quiere decir con ello? Si por decir una persona cualquiera ya no tiene que ostentar un cargo como en el cohecho pasivo, que se requería, sí, la calidad que sea funcionario servidor, en el cohecho activo simplemente se analiza desde la calidad de que puede ser cualquier persona que, un ejemplo, va a realizar algún trámite de repente a una municipalidad, va a realizar algún trámite de repente ante una comisaría o a cualquier institución del Estado, y de repente por ahí se contacta con el funcionario o con el servidor y le dice, te ofrezco pues de repente por lo bajo unos 100 soles, 200 soles, como pudieron observar en la imagen que puse al inicio. Por arriba te doy la mano y por abajo te paso por así decirlo de forma coloquial, te paso un billetito. En realidad, esto de aquí, no me dejarán mentir, en la actualidad yo creo que ya se está viendo, o en algunas instituciones inclusive hasta se ha normalizado o se ve de una forma tan normal de que una persona cuando va a realizar algún trámite tiene que dar una dádiva. ¿Para qué? Para que el funcionario
realice la función que está dentro de su cartilla funcional o que le corresponde realizar porque es un acto propio, pero sin embargo, como digo, se está normalizando tanto que si es que tú no das una dádiva, si es que tú no das un soborno, pues obviamente tu trámite o demora mucho o simplemente pues se queda a un lado y que no se da trámite. Es por ello que aquí se evalúa mucho la calidad, la actitud del particular que ofrece una dádiva al funcionario para que agilice dicho trámite y pues obviamente se está configurando el delito de cohecho activo. Ahora, en el delito ya en el delito ya del cohecho activo genérico propio impropio, obviamente la diferencia es de que cuando es propio, es que el particular ofrece una dádiva, ofrece un soborno para que el funcionario realice determinado acto en violación de sus funciones o sus obligaciones. Y el impropio, obviamente, es que realiza o el funcionario recibe una dádiva también por iniciativa del particular, pero sin faltar a sus obligaciones o sin dejar de cumplir sus obligaciones. Esa es simplemente la diferencia. Ahora vamos a pasar al primer delito, que está el primer delito que vamos a analizar el día de hoy, que es el cohecho pasivo propio, estipulado pues en el artículo 393 del Código Penal, y que podemos encontrar hasta tres modalidades, se podría decir, que son sancionadas obviamente los tres con diferente pena. Y el primero indica pues el funcionario o servidor público que acepta o recibe un donativo, una promesa, una ventaja o un beneficio. Donativo, obviamente la misma palabra lo indica, creo que se puede relacionar más claramente con lo económico. Una promesa puede ser cualquier tipo de promesa, ya no necesariamente económica, igual manera una ventaja o un beneficio. Inclusive en este tipo de delitos muchas veces se ha visto, es más, casos eh, de que no solamente es que el funcionario acepta una promesa económica, sino que muchas veces hasta hay beneficios, por así decirlo, beneficios sexuales. Y se ha visto muchos casos de ellos, no solamente ya no en instituciones no muy vistas, sino que normalmente esto se ve en universidades, inclusive en institutos, en colegios, donde, por decir, hay un caso bastante particular, si no me equivoco, que fue en la selva, si no me equivoco, donde un profesor fue condenado a 6 años de pena privativa de libertad porque le solicitó a una estudiante, le solicitó tener relaciones sexuales para que pueda aprobarle un curso. Entonces, como dije, no solamente se trata de un donativo económico, sino de cualquier ventaja, hasta de índole sexual, para que el funcionario público, en el primer acápite, es para que el funcionario público realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Quiere decir que si el funcionario se le promete o se le entrega un donativo, ya sea económico o de otra índole, el funcionario va a recibir esa promesa, ese dinero, para realizar u omitir un acto, pero vulnerando sus obligaciones. Ahora, este tipo de delitos se sanciona, pues, según el Código Penal, de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad.
Un ejemplo de ello podemos encontrar, inclusive les puedo hacer mención, a ver, supongamos, yo sé que lo que voy a poner de repente va a ser un delito ya de un cohecho específico, pero con el que mayormente lo relacionan creo que a diario, es que, por ejemplo, un ciudadano va transitando por la vía pública en su vehículo y, por ejemplo, lo interviene eh, un, una moto policial, lo interviene, por ejemplo, pero esta moto policial pertenece, por ejemplo, a una unidad de las Águilas Negras. Por ejemplo, lo interviene una moto de las Águilas Negras a un ciudadano que está conduciendo su vehículo y se le acaba de vencer el SOAT. Se le acaba de vencer el SOAT y el ciudadano le ofrece o el policía le acepta un dinero para no ponerle la papeleta, porque se le había vencido el SOAT. Ahora, ¿estará este ejemplo que acabo de poner, se enmarcará dentro del delito de cohecho? Obviamente que, si bien es cierto, el policía pues está cumpliendo una función, pero como había mencionado al inicio, en toda institución pública, y voy a regresar, el policía tiene que realizar o tiene que violar un acto propio de su función. Y si es que no está dentro de sus funciones propias de ese funcionario servidor, pues simplemente no se puede tipificar como un delito de cohecho, sino sería pues un hecho atípico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el policía está cumpliendo una función, pero no es competente para que te pueda poner una papeleta de infracción, porque recordemos que los que están facultados para imponer una papeleta de infracción simplemente son los efectivos de tránsito o carreteras, y que en la actualidad tienen que inclusive tener un curso específicamente para que te pueda imponer una papeleta de infracción. Caso contrario, si es otro efectivo que no está facultado para imponer una papeleta de infracción, obviamente pues no se puede tipificar como un delito de cohecho porque no está dentro del marco de sus funciones. Bien, ahora, ello también, ese ejemplo que acabo de mencionar, si hubiese sido pues caso contrario, si hubiese sido un efectivo de tránsito, obviamente sí calificaría pues como un delito de cohecho pasivo propio, porque sí estaría vulnerando una de sus funciones, que es pues el correcta administración de la administración pública y el no vulnerar sus obligaciones. ¿Por qué? Porque prácticamente algunos autores lo denominan a estas conductas como la venta de la función pública, y al particular prácticamente que compra esa función pública. ¿Por qué? Porque el funcionario está dejando de cumplir. ¿Por qué? Por recibir una dádiva o solicitar un soborno, ¿no es cierto? Entonces, como tercer punto, hay muchos casos también que ya se ha visto, es que el funcionario servidor público, cuando va a realizar un acto propio de su función, condiciona al particular para que pueda realizar un acto propio de su función que está dentro de sus funciones, realizarlo sin solicitar nada a cambio, pero sin embargo, condiciona al particular a que se le entregue ¿qué? Ya sea un donativo, una promesa, una ventaja o un beneficio de cualquier otra índole, hasta de índole sexual, como había mencionado, pero que si es que este particular no cumple con la exigencia que se le hace para que entregue cualquiera de estas promesas, de este donativo que acabo de mencionar, pues simplemente el funcionario no realiza determinado trámite. Es por ello que simplemente indica, ya no es el que acepta o recibe, sino que te condiciona para que pueda realizar un acto propio de su función. Y ello, como dije, en la actualidad
se está tan normalizando en casi todas las instituciones que creo que en la mayoría de los casos, aquellas personas que van a realizar un trámite a cualquier entidad, les parece algo, creo que ya tan normal, el dar por debajo de la mesa un dinero para que puedan realizar un acto que es propio de su función, pero sin embargo, como dije, la corrupción en la actualidad está casi en todas las instituciones públicas. Y no me dejarán mentir, un dato bastante importante, no es actual, pero que he podido también eh, investigarlo, es de que el Sistema Nacional especializado justamente en este tipo de delitos de corrupción de funcionarios, una cifra bastante elevada fue en los años 2014 y 2017, en que el 33,5% de los procesos, digo a nivel nacional, fue por los delitos de cohecho. Es la cifra que se puede ver en publicada por el Sistema Nacional especializado justamente en delitos de corrupción. Entonces, imagínese que este delito prácticamente es una de la tercera parte del 100% de delitos cometidos, obviamente de corrupción de funcionarios, porque lo demás pues son delitos de peculado, delito de colusión, entre otros, ¿no? Ahora, un ejemplo que había hecho mención era y aquí creo que lo podemos ver, sí lo pude anotar, es de que se sentenció justamente a un profesor, a un catedrático, y fue de la Universidad Nacional del Altiplano, de Puno. A este profesor, a este catedrático, se le sentenció a 6 años de pena privativa de la libertad porque fue declarado responsable de haber solicitado a una alumna un beneficio pues de índole sexual para aprobarla, porque la alumna pues en este caso había salido desaprobada en su curso. Y no es solamente el único caso que se ha visto, sino se han visto pues otros casos relacionados a ello. Como dije, mayormente se ve ligado a universidades, institutos, inclusive colegios, donde se ven envueltos pues muchos profesores que cometen este tipo de delitos. Ahora, en cuanto al delito de cohecho, en el delito de cohecho pasivo impropio, como dije, él se analiza también desde el punto de vista del funcionario, pero aquí va algo bastante curioso. Ya no es que reciba esta dádiva, este soborno, para vulnerar o violar sus obligaciones, sino que como primer punto tenemos es aquel funcionario o servidor público que acepta o recibe, ya sea también un donativo, una promesa, una ventaja, pero lo curioso es para realizar actos propios de su función, pero sin faltar a sus obligaciones, y que también será sancionado de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad. Quiere decir que si es que el funcionario acepta o recibe pues un dinero, una dádiva, un soborno, entre comillas, para facilitar o para ayudar a un particular, pero recibe ese dinero sin violar o sin faltar a sus obligaciones. Quiere decir que no va a dejar de cumplir con sus funciones o no va a omitir un acto propio de su función, pero sin embargo, la dádiva que va a recibir, pues para el particular, es como que si el funcionario está omitiendo un acto funcional propio, pero que en realidad en la práctica simplemente recibe esa dádiva
sin faltar a sus obligaciones. Como segundo punto tenemos aquel funcionario servidor público que solicita ya de manera directa o indirecta, ya sea también un donativo, una promesa, una ventaja o un beneficio, para realizar un acto también sin faltar a sus obligaciones o como consecuencia del ya realizado. ¿Cómo es ello? Por ejemplo, ante un ejemplo en el Ministerio Público vamos a poner, por ejemplo, un fiscal tiene a cargo un caso, por cualquier tipo, una investigación por cualquier tipo de delito, y un litigante, un abogado va, y pues el fiscal le solicita, ya sea de manera directa o indirecta, le solicita al abogado una dádiva para supuestamente, ya sea archivar el caso o de repente no realizar de repente un acto de investigación o cualquiera dentro de sus funciones, pero en realidad ya realizó de repente todos los actos de investigación, de repente no encontró nada y el caso ya está por archivar, o ya, es más, ya lo archivó, el litigante de repente no lo sabe y le solicita pues una dádiva, le solicita de repente 1.000 soles, 2.000 soles, él acepta, entrega el dinero, pero no ha faltado a sus obligaciones. ¿Por qué? Porque de repente, como dije, ya realizó todos los actos de investigación, ya el caso, es más, ya está archivado, entonces, en este caso no ha vulnerado, no ha faltado a sus obligaciones. Como en el primer punto que hablábamos, pues, o que poníamos los ejemplos, el caso del cohecho pasivo propio, que el funcionario pues sí recibe o solicita una dádiva, un soborno, pero sí vulnerando o violando a un acto propio de su función. Es la diferencia. Y en cuanto al delito de cohecho, cohecho genérico, pues tenemos que está tipificado en el artículo 397 y tenemos el cohecho activo propio y también el impropio, pero aquí, como dije, ya no se analiza desde el punto de vista del funcionario público, sino se analiza desde el punto de vista del particular, o sea, se sanciona, en otras palabras, la actitud del particular, que puede ser cualquier persona que simplemente ofrece, da o promete una dádiva, un soborno o cualquier otro beneficio de cualquier índole, pues al funcionario servidor público. Propio, ¿por qué? Porque va a ofrecer, va a entregar o va a prometer pues una dádiva a este funcionario para que realice u omita determinado acto, pero en violación de sus obligaciones o sus funciones. Ello no necesariamente tiene que entregarse, no necesariamente se necesita que se tipifique este delito, no necesariamente tiene que entregarse la dádiva o el soborno, sino que simplemente es el hecho de prometer u ofrecer. Y ello también se ve muy a menudo, hay muchos casos que se ha visto donde se han detenido a determinados ciudadanos que por el hecho de no ser sancionados o no ser acto de que se le pueda poner una papeleta de repente de infracción, ofrecen una dádiva al funcionario y son pasibles pues de que son denunciados y son detenidos por este delito, pero como dije, no se necesita o para que se subsuma dentro del tipo penal, no se necesita la entrega del dinero de la dádiva, sino con el simple ofrecimiento o con la simple promesa de que se vaya a entregar posteriormente una dádiva, ya se está consumando, o bueno, ya se está tipificando como un delito
de un delito de cohecho activo, pero propio en este caso. ¿Por qué? Porque se le está ofreciendo esta dádiva, se le está ofreciendo este soborno al funcionario para que omita un acto propio de sus funciones, sus obligaciones. En el impropio es casi parecido a lo que había mencionado anteriormente, pero es que el particular ofrece también, promete una dádiva al funcionario, pero el funcionario no va a violar sus obligaciones, no va a omitir realizar un determinado acto propio de su función, sino que simplemente con la simple ofrecimiento, con la simple promesa de entregar una dádiva a este funcionario, ya se está configurando también como un delito, pero en la modalidad de impropio. ¿Por qué? Porque no va a vulnerar, no va a violar o va a dejar de cumplir con sus obligaciones, sino que más que todo aquí se habla, en todo caso, de estaríamos hablando de una gratuidad de la función. ¿Por qué? Porque está recibiendo o se le va a entregar un dinero sin faltar a sus obligaciones. Como decía también anteriormente, cuando se vulnera o cuando se atenta contra las obligaciones o contra las funciones, ¿se está qué? Se está poniendo en venta o se está vendiendo las obligaciones. Y el particular cumpla prácticamente la función pública de este funcionario, pero en este hecho, en este caso, se habla de una gratuidad. ¿Por qué? Porque el funcionario realiza las obligaciones, pero sin vulnerar o sin violar sus obligaciones, sino que realiza pues o recibe ese dinero que está siendo prometido por ese particular, pero sin dejar de cumplir sus obligaciones. Dentro de todos estos delitos que he mencionado, que están pues en el 393 del Código Penal, el 394 y el 397, el bien jurídico que se protege o que se ve vulnerado en el cohecho pasivo propio que había mencionado primeramente, es justamente, hablábamos de que el funcionario vulnera o viola sus funciones. Es por ello que aquí se protege, ¿qué? La imparcialidad de la función pública. ¿Por qué? Porque si ese funcionario acepta una dádiva para vulnerar sus funciones, ya no estaríamos hablando de una imparcialidad del correcto cumplimiento de una función pública. ¿Por qué? Porque ese funcionario ya no estaría cumpliendo una función imparcial. Ahora, si hablamos del cohecho pasivo impropio, como dije, en ambos casos, tanto para el cohecho pasivo, tanto para el cohecho pasivo impropio como el cohecho activo, se habla de una gratuidad de la función pública. ¿Por qué? Porque ya el funcionario no está vulnerando, no está violando sus funciones, sino que o ya las realizó o simplemente las va a realizar, pero sin vulnerar, ojo, sin vulnerar sus funciones, pero va a recibir una dádiva o un soborno. Es por ello que se habla en este caso de una gratuidad de la función pública. Y en el cohecho activo, ahí, como dije, depende de que sea un cohecho activo o bien propio o impropio, y pues se estaría vulnerando, o ahí se protege o se vulnera el bien jurídico protegido, ya sea la imparcialidad de la función pública cuando el funcionario viola sus obligaciones, o gratuidad cuando recibe la dádiva pero sin faltar a sus obligaciones. Y obviamente los sujetos que intervienen en este tipo de delitos del cohecho, el activo, cuando hablamos ya sea del cohecho pasivo, el propio impropio, obviamente que tiene que tener la calidad de funcionario o servidor público. No puede ser cualquier otra persona porque no estaría dentro de la calidad específica que se necesita para cometer ese tipo de delito. Como ya mencionaba anteriormente y al inicio creo que también puse un ejemplo, si es que un policía interviene y es de las Águilas Negras y te solicita una dádiva para imponerte una papeleta de infracción, obviamente
que si es un funcionario servidor público, pero no es competente para imponerte una papeleta, por lo tanto no se estaría tipificando como un delito de cohecho pasivo propio, porque no es competente para imponerte esa papeleta. Por lo tanto, no se configuraría ese delito, sino que sería pues un hecho atípico. Y en el delito de cohecho activo genérico, pues puede ser cualquier persona, puede cometer este tipo de delito, ya no se necesita la calidad específica de servidor o funcionario público. Y en el caso, pues, de sujeto pasivo, obviamente en todos los casos, obviamente va a ser el afectado, es el Estado. Bueno, ese ha sido mi participación. Espero que haya servido de algo. Si es que tuvieran alguna duda, alguna pregunta, y está dentro de mis posibilidades, gustoso de poder responderlos. Muchísimas gracias.